La vida de Luna, durante esos 18 años que cargó a cuestas, parecía más una carga que un regalo, y la pequeña casa de adobe donde vivía con su padre y su madre era la personificación exacta de un nudo en la garganta. Era una época de pocas esperanzas, cuando el sol salía y se ponía con la misma indiferencia, y cada día era una réplica exacta del anterior, gris y gris. Ella, una chica de voluntad fuerte, con ojos del color del cielo en un día de tormenta y la piel quemada por el sol. Implacable del campo, ya sentía en el alma el peso de ser invisible, un estorbo para el hombre que se suponía debía protegerla. Sus días estaban llenos de tareas monótonas. Entre el trabajo en la pequeña granja familiar y el cuidado de su madre, una mujer pequeña y silenciosa, cuyos ojos siempre llevaban la sombra de un viejo miedo, un miedo que Luna conocía bien, y fue una sofocante tarde de jueves, con el olor a tierra mojada flotando en el aire después de una lluvia rápida y violenta, que el mundo de Luna se puso patas arriba de una vez por todas. Estaba al borde del arroyo, lavando ropa usada, sintiendo el agua fresca correr entre sus dedos, uno de los pocos momentos de paz que podía robarse. De repente, la voz prolongada y pesada de su padre resonó entre los árboles, trayendo consigo no la habitual melodía de reprimenda, sino un tono diferente, casi triunfal, que le revolvió el estómago a Luna. Se acercó con una sonrisa torcida en el rostro, una sonrisa que ella odió, porque sabía que no auguraba nada bueno, y junto a él, un hombre grande, de manos gruesas y una mirada que parecía hecha de piedra, un extraño cuyos ojos escrutaron a Luna de arriba a abajo, como si fuera una pieza de mercancía expuesta en una feria. El padre de Luna, con ese aliento a ron que ella conocía tan bien, pronunció las palabras como si fueran piedras pesadas. Esta es Luna, una chica fuerte, acostumbrada al trabajo duro. Te servirá bien en la granja. Miguel, el nombre de la desconocida, era Miguel, y la forma en que su padre la entregó, como si fuera un saco de papas, hizo que un escalofrío recorriera el pecho de Luna, un escalofrío que venía de dentro, más cortante que el viento en las montañas. Sintió sus ojos, los de Miguel, escrutándola de nuevo, esta vez con una intensidad que la hizo encogerse por dentro. No había malicia explícita, sino una ausencia de calidez, un vacío que la hizo sentir aún más aprensiva. Era como si su alma estuviera atrapada en un invierno eterno. Miguel no dijo ni una palabra, solo asintió, un gesto seco y definitivo. El padre de Luna, en cambio, parecía haberse quitado un peso de encima, relajándose un poco. Recibió un puñado de billetes arrugados, que desaparecieron rápidamente en el bolsillo de su pantalón desgastado, y la transacción quedó hecha. Luna, su hija, era ahora propiedad de un desconocido. Ese era su destino, sellado sin una sola palabra suya, sin una despedida de su madre, que permanecía escondida en un rincón de la casa, con la mirada fija en el suelo de tierra, como si la escena fuera algo que no pudiera, o no quisiera, presenciar. Era el final de una parte de su vida y el comienzo de algo completamente incierto. El viaje a la granja de Miguel fue silencioso y largo. Cada sacudida de la carreta de madera era un recordatorio físico del abismo que se abría bajo los pies de Luna. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados que, en otro momento, le habrían parecido hermosos, pero que ahora solo acentuaban la melancolía que sentía. El silencio del hombre a su lado era ensordecedor, roto solo por el crujido de las ruedas y el mugido lejano del ganado. Miguel parecía tallado en piedra, con la mirada fija en el horizonte, y Luna se preguntó qué pasaba por su mente. ¿Era tan cruel como su padre, o simplemente un hombre que había perdido la capacidad de sentir? Cuando finalmente llegaron, la oscuridad ya lo había invadido todo, y la granja se alzaba como una silueta imponente en la noche. Era una construcción antigua,
con gruesos muros de adobe y un techo de tejas rojas que parecía demasiado pesado para la estructura. El olor a corral y tierra mojada invadió el olfato de Luna, e incluso en la oscuridad, pudo percibir la inmensidad del lugar. Miguel se bajó del vagón con la misma rigidez de siempre, y antes de que Luna pudiera procesarlo todo, señaló una pequeña casa de madera, apartada de la casa principal, con un simple "ahí es donde te quedarás". No hubo bienvenida, ni un atisbo de calidez, solo la frialdad de una orden. Luna entró en la casita, sintiendo el suelo de tierra bajo sus pies descalzos. La tenue luz de la lámpara que Miguel había dejado sobre la pequeña caja que servía de mesa revelaba un espacio sencillo, una cama de paja en una esquina, un cubo de agua y un trozo de jabón en el otro extremo. No había lujos, ni siquiera comodidad, pero sí una extraña sensación de alivio al estar sola, lejos de la mirada pesada de su padre y la frialdad de Miguel. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el cansancio abrumador de ese día, y por un instante, se permitió llorar, un llanto silencioso y sin sollozos, un arrebato contra la injusticia que la vida parecía insistir en arrojarle en el regazo. A la mañana siguiente, el sol invadió la casita por una grieta en la pared, anunciando un nuevo día y, con él, la realidad de su nueva vida. Luna se levantó antes de que los primeros rayos de sol tocaran el techo. Aún sentía el cuerpo pesado, pero su mente ya estaba enfocada. Sabía que llorar no cambiaría nada, que la única manera de sobrevivir allí era demostrar su valía, demostrar que era más que una joven vendida. Con esta determinación grabada en el alma, salió de la casita, encontrando el aire fresco de la mañana con olor a rocío y tierra mojada. La granja se reveló en toda su extensión, un escenario para su nuevo e inesperado viaje. El primero en aparecer fue un niño flacucho, de unos 6 o 7 años, con el pelo color maíz y los ojos abiertos por la curiosidad. Se escondió detrás de un barril de agua, observando a Luna con una intensidad que la hizo sonreír por dentro, aunque le pesaba el corazón. Era Miguelito, el hijo de Miguel, y sus ojos infantiles reflejaban la desconfianza que sentía Luna, pero también una inocencia que no había visto en mucho tiempo. Era la única chispa de vida en ese lugar sombrío, y Luna sintió un rayo de esperanza, un hilo muy fino, de que tal vez las cosas no estaban tan mal allí. Poco después, Miguel salió de la casa, con el rostro aún sombrío y los brazos cruzados, como si siempre se protegiera de algo invisible. La miró de arriba a abajo sin decir palabra, y luego, con un seco asentimiento, señaló el corral. Luna entendió el mensaje. Era hora de trabajar, y trabajó. Cuidó del ganado, limpió el establo, ayudó a cosechar las pocas verduras del huerto marchito. Cada tarea era una prueba, y procuraba no darle a Miguel ni una sola razón para arrepentirse de su compra. Le dolía cada fibra del cuerpo, pero su determinación era más fuerte que cualquier dolor físico. Los días se sucedían, uno tras otro, con la misma rutina agotadora. El sol parecía más cruel en aquella granja, castigando la piel de Luna y resecándole los labios, pero ella no se rendía. Había una terquedad latente en ella, una voluntad de hierro para demostrar que no se doblegaría, no allí. Miguel, por su parte, seguía siendo una esfinge. Sus ojos, de un tono indefinible entre gris y azul, la observaban desde lejos. Un escrutinio silencioso que Luna sentía en la nuca. Nunca la elogiaba, nunca se quejaba, solo observaba, y esa falta de reacción era casi más desconcertante que cualquier regaño. Una mañana, mientras Luna se esforzaba por ordeñar a una vaca particularmente asustadiza, la escena se desarrolló de forma inesperada. La vaca, una criatura enorme con mirada de desdén, se resistía a cada intento, y Luna sintió que sus brazos cedían. Fue entonces cuando una sombra se cernió sobre ella. Era Miguel. Sin decir palabra, se agachó a su lado y, con una paciencia que Luna jamás imaginó poseer, guió sus manos,
mostrándole la manera correcta de ordeñar. Ese toque, impersonal como fue, rompió el hielo que había durado semanas. Era la primera vez que se acercaba sin una barrera invisible. El aroma a leche fresca, cálido en sus manos, parecía llenar el espacio entre ellos, diluyendo algo de la tensión que siempre flotaba en el aire. Luna sintió una calidez inesperada extenderse por su interior. No era un gesto de cariño, lo sabía, pero era un reconocimiento, una ruptura del muro invisible que Miguel había construido a su alrededor. En ese momento, observándolo con más atención, notó algo diferente en su mirada, una especie de profunda tristeza que intentaba ocultar, y una culpa que parecía estar siempre presente, incluso en los gestos más sencillos. Era como si una pequeña grieta hubiera aparecido en la armadura de un hombre rudo. Después de ese día, algo sutil cambió. Miguel no se volvió hablador ni amable de repente, sino que su frialdad mordaz dio paso a una neutralidad casi tolerante. Luna continuó con sus tareas, pero ahora con una percepción más aguda. Podía ver la soledad en sus hombros encorvados, el cansancio que marcaba su rostro incluso por la mañana. Y entonces, una tarde, mientras ayudaba a Miguelito a juntar ramitas para la fogata, el niño se acercó, con la mirada curiosa fija en ella. Mi padre cambió después de que mi madre muriera al dar a luz, susurró, como si revelara un gran secreto. Las palabras de Miguelito fueron como un rayo de luz, iluminando la oscuridad que envolvía a Miguel, y Luna finalmente comprendió el origen de ese dolor. Esas pocas palabras de Miguelito fueron la llave que abrió la cerradura de una profunda comprensión. Luna comprendió que la dureza de Miguel no era malicia, sino un caparazón de dolor, un muro construido para protegerse del sufrimiento. La imagen de su esposa muriendo al dar a luz, la culpa de su hijo sin madre, todo eso pesaba sobre los hombros de ese hombre. Y fue entonces cuando una idea, casi un destello de luz, apareció en la mente de Luna. Se acercaba el cumpleaños de Miguel, y sintió una necesidad irresistible de intentar algo, de romper ese ciclo de tristeza. No era por él, todavía no, sino por la posibilidad de romper la soledad que los envolvía a todos allí. Con renovada determinación, Luna empezó a planear una sorpresa, algo sencillo pero conmovedor. Guardaba un puñado de semillas de albahaca y cilantro que su madre le había dado como amuleto de la suerte, y un trozo de cuerda para atar las especias en un pequeño paquete. Pensó en un pastel, pero se dio cuenta de que no tenía los ingredientes adecuados. Lo que sí tenía era un huevo fresco, robado del nido de una gallina más distraída, y un poco de harina que encontró en la despensa, guardada para emergencias. La idea se materializó, una cena, con los pocos recursos que ofrecía la granja, pero hecha con el ingrediente más valioso que tenía, cariño. En el cumpleaños de Miguel, el sol se ocultó obstinadamente tras las densas nubes, pero el espíritu de Luna era pura luz. Pasó el día trabajando con una discreta sonrisa, mientras su mente bullía con los preparativos. Recogió hierbas frescas, mezcló las especias que había traído y, con la harina y el huevo, preparó un pan rústico. El aroma a levadura y esperanza inundó la pequeña cocina. Miguelito, al notar el inusual movimiento, observaba todo con los ojos muy abiertos, con una pequeña llama de curiosidad encendida en su mirada infantil. Luna le ordenó que no le contara nada a su padre, y el niño, cómplice, asintió con la cabeza, con una sonrisa pícara dibujada en sus labios. Mientras el crepúsculo empezaba a teñir el cielo de tonos índigo y violeta, Luna preparó la pequeña mesa de la cocina con todo el cariño que pudo. Colocó una flor silvestre en un frasco de vidrio improvisado, encendió la lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes y sirvió el pan caliente junto con un sencillo guiso de verduras que había preparado con lo que había encontrado en el jardín. El aroma a comida casera, algo raro en esa casa, flotaba en el aire. La anticipación de Luna era casi palpable,
y su corazón latía a 1000 por hora. Era un regalo humilde, pero estaba cargado de un significado que esperaba que Miguel pudiera comprender de alguna manera. Miguel entró en la cocina con su postura habitual, los hombros tensos y el rostro cerrado, pero se detuvo bruscamente al ver la mesa puesta, la lámpara encendida y el aroma a comida fresca. Sus ojos, siempre tan apagados, adquirieron un brillo sutil, casi imperceptible para cualquiera que no lo observara con la atención de Luna. Era un brillo de sorpresa, quizá de un reconocimiento olvidado hacía tiempo. Intentó disimularlo, se aclaró la garganta y se sentó a la mesa, con la rigidez aún presente, pero algo se había roto en la armadura que lo rodeaba. Luna, a su vez, sintió que se le aceleraba el corazón, observando cada movimiento, cada microexpresión de ese rostro marcado por la vida. Miguelito, desde un rincón, observaba la escena con una sonrisa contenida, orgulloso de su complicidad. La cena transcurrió en un silencio distinto al habitual, un silencio no pesado, pero sí lleno de una nueva atmósfera de, quizá, expectación. Miguel comía despacio, y Luna notó que no dejaba nada en el plato, un simple gesto que significaba mucho para ella. Lo observaba, prestando atención a los detalles, que solo alguien que lo viera de cerca percibiría, la forma en que sostenía los cubiertos con un poco menos de fuerza, el ligero temblor en su mano al tomar la taza de café aguado, y su mirada, que, por un instante, se encontró con la de ella con una suavidad nunca antes vista. Aquella cena, tan sencilla en su composición, fue un punto de inflexión, un parteaguas que marcó el inicio de algo nuevo, algo que Luna aún no podía identificar. A partir de ese día, la granja, otrora lugar de exilio para Luna, comenzó a transformarse en un hogar, y Miguel, de capataz, empezó a revelarse como un hombre de pocas palabras, pero con gestos que lo decían todo. Empezó a acercarse a Miguelito, algo que Luna notó con cariño, y el niño, antes tímido, ahora corría a los brazos de su padre. Sin embargo, la relación entre Luna y Miguel seguía siendo un terreno de lentos descubrimientos. Un día, mientras Luna organizaba las herramientas en el granero, él se acercó y, con voz más suave de lo habitual, le preguntó si sabía montar a caballo. Luna negó con la cabeza, y una luz diferente, casi una invitación, apareció en sus ojos. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera del todo, Miguel ya tenía 2 caballos ensillados. Uno era Pangaré, un animal de pelo castaño y mirada dulce que parecía comprender la inexperiencia de Luna. El otro, un zaino robusto e imponente, era el fiel compañero de Miguel. Con una paciencia que antes parecía ausente en su vocabulario, le enseñó a Luna a subirse a la silla, sujetar las riendas y sentir el ritmo del caballo. Con cada instrucción, sus dedos rozaban los de ella, un contacto impensable antes, y con cada roce, un nudo en el pecho de Luna se aflojaba, revelando una sensación de familiaridad que la asustaba y la reconfortaba a la vez. El viento en el rostro de Luna mientras galopaban por los campos abiertos de la granja era una libertad que nunca había experimentado, un soplo de vida que ahuyentaba las sombras del pasado. Miguel, a su lado, ya no era el hombre de piedra. Señaló las montañas lejanas, los arroyos serpenteantes y, con voz entrecortada, comenzó a compartir fragmentos de su historia. Habló de su difícil infancia con un padre rudo, un hombre que no sabía mostrar afecto y que le enseñó que la vida era una batalla constante. Reveló el dolor de perder a su esposa, arrebatada por una enfermedad silenciosa, el cáncer, que la consumió rápidamente, dejándole un enorme vacío y un hijo pequeño para criarlo solo. Luna escuchó cada palabra, con el corazón encogido por el dolor que percibía en cada coma de su relato, y entonces, le llegó el turno de abrir el baúl de los recuerdos. Compartió su infancia con un padre violento, cuyos gritos y castigos eran la banda sonora de sus días,
y una madre sumisa que nunca tuvo voz para defenderla. Habló de la sensación de ser una carga, de sentirse indeseada, y del sueño omnipresente de escapar de esa realidad asfixiante. En ese vasto campo, bajo el cielo inmenso, dos corazones heridos se encontraron, y en cada confesión se forjó un vínculo invisible, un reconocimiento de que, a pesar de todo, no estaban solos. Ese día, bajo un sol que ahora parecía más acogedor, Luna y Miguel comprendieron algo profundo. No se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender a vivir con las cicatrices y, sobre todo, de la posibilidad de construir un futuro diferente. Miguel, con la voz entrecortada, dijo algo que Luna recordaría para siempre: vamos a aprender a amar juntos, Luna, a nuestra manera, y sintió una paz que nunca antes había experimentado, la certeza de que ese lugar, que había comenzado como una prisión, tenía el potencial de ser su refugio, su nuevo comienzo, junto a alguien que, como ella, estaba aprendiendo a sanar sus propias heridas. Los meses siguientes estuvieron marcados por una transformación silenciosa y constante. La finca floreció bajo el cuidado de Luna, y la sonrisa de Miguelito era el reflejo más puro del nuevo ambiente que se avecinaba. Miguel fue bajando la guardia poco a poco, y pequeños gestos, antes impensables, se volvieron rutinarios: un café que él preparaba por la mañana, una mirada de preocupación cuando ella se lastimaba trabajando, o incluso una risa contenida cuando la veía jugar con Miguelito. Aquel hombre de piedra se desmoronaba, revelando un corazón que, aunque herido, era capaz de amar y entregarse de nuevo. 2 años después de que Luna llegara a aquella polvorienta granja, el aroma a flores silvestres y pastel de maíz inundaba el aire, anunciando un día diferente. Era la boda de Luna y Miguel. La ceremonia fue sencilla, al estilo campestre, bajo la sombra de una vieja higuera, cuyas raíces se extendían como brazos acogedores. Luna, que antes era una chica comprometida, caminó hacia Miguel con una sonrisa que le iluminaba el rostro, un brillo de felicidad que irradiaba de su alma. Miguelito, impecablemente vestido con su traje blanco, era el orgulloso portador de los anillos, con los ojos abiertos, reflejando la genuina alegría de ver a sus padres unidos. Durante la pequeña fiesta que siguió, con guitarras campestres y abundante comida, una figura familiar apareció en la entrada de la granja. Era la madre de Luna, con el rostro marcado por la vida, pero con un nuevo brillo en la mirada. Se acercó a Luna, con los ojos llenos de lágrimas, y en un fuerte abrazo, le susurró que su padre había muerto. La noticia, que en otro momento la habría conmocionado profundamente, ahora la recibió con una extraña sensación de alivio. La madre, con la voz entrecortada, dijo que iba a empezar de nuevo en otra ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos. Fue un cierre, una liberación de un pasado que parecía no tener fin, y Luna sintió que, por fin, se estaban aflojando los últimos lazos. 1 año después, la granja volvió a llenarse de una alegría sin igual. El llanto de un bebé, mezclado con el lejano mugido del ganado y el canto de los pájaros, anunció la llegada de Gabriel, el primer hijo de Luna y Miguel. Con la mirada de su madre y una sonrisa que prometía ser tan acogedora como la de su padre, Gabriel era el símbolo viviente de que la vida, por cruel que parezca, siempre encuentra la manera de renovarse. La granja, antaño un lugar de dolor y soledad, era ahora un santuario de amor, risas y una esperanza que crecía día a día. Luna, la niña que una vez fue vendida, se había convertido en la mujer que había reconstruido no solo a sí misma, sino a toda una familia, en un círculo virtuoso de resiliencia y cariño. Y así, Vinicius, la historia de Luna se convirtió en un testimonio viviente de la capacidad humana para superar lo que parece insuperable. No olvidó el pasado, las cicatrices estaban ahí, pero el dolor se transformó en fuerza y el abandono en un amor sólido y verdadero. Hoy,
Si pasaras por esa finca, verías a Miguel, otrora hombre de piedra, con una leve sonrisa en los labios, observando a Luna y Gabriel jugar, y comprenderías que la premisa de un nuevo comienzo siempre es posible, incluso cuando la vida parece conspirar contra ella. Es una historia que, de alguna manera, siempre encuentra eco en quienes la escuchan, un recordatorio de que la resiliencia es la semilla más poderosa que podemos cultivar.